Hola, vamos a continuar con la clase número 3 de lo que es la materia de Fundamentos de Enfermería 1. Este tema abarca lo que es el tema 2 del programa educativo de Enfermería General y vamos a ver el tema de los tipos de ingresos. Como tal, los ingresos es aquella razón por la cual una persona entra a un hospital para recibir la atención. Como tal, los ingresos se dividen en dos tipos, en ingresos programados y ingresos no programados. Los ingresos programados son vistos a través del servicio de admisión y es cuando ya estaba previsto que el paciente se va a ser ingresado en el hospital. Por ejemplo, si requiere de cirugía, necesita ser preparado para la misma. Ahora, los ingresos no programados se dividen en urgentes e intrahospitalarios. Y estos no programados, en el caso de los urgentes, se producen a través del servicio de urgencias. Por ejemplo, cuando se recibe a un herido o de algún accidente o el paciente llega muy grave. En el caso de los ingresos intrahospitalarios es si el paciente procede de otra unidad del hospital y es cuando el paciente es ingresado de otra unidad, por ejemplo, cuando el paciente ingresa de consulta general. Ok. Estos dos tipos de ingreso podemos ver que se están dividiendo en programados y no programados. Y en el caso de los ingresos programados son aquellos cuando ya el personal de salud está esperando al paciente porque va a ingresar al hospital debido a que hay una cirugía prevista y ya está preparado todo el material para poder empezar el trabajo. Entonces, este ingreso programado quiere decir que ya la persona está programada, como menciona la palabra, con tiempo y ya se sabe que va a llegar y se le va a brindar la atención al paciente. En el caso de los ingresos no programados, están divididos en urgentes y intrahospitalarios. Y los urgentes son aquellos que se producen por el servicio de urgencias y se recibe a un paciente por algún accidente y llega muy grave. Quiere decir que no estaba programado esta atención, este ingreso y por ende se le llama urgente. En el caso de los intrahospitalarios es aquel ingreso en el cual el paciente llegó a una consulta externa, una consulta general en otra área que no es urgencias y en esa consulta general se pudieron dar cuenta que trae algún problema y es grave y es necesario que lo atiendan. En este caso, el paciente no estaba previsto tampoco de que iba a ingresar, sino fue desde que él llegó a una consulta y debido a esa consulta tuvo que ingresar por urgencias. En el caso de los ingresos, estos son los ingresos programados y no programados. Ahora, los egresos quiere decir el por qué se va un paciente del área hospitalaria. Ahora, se divide en egreso por mejoría, egreso voluntario, egreso por fuga, egreso por traslado a otra unidad y egreso por defunción. En el caso del egreso por la mejoría, es el alta del paciente de una institución de salud y es cuando el paciente ha tenido recuperación satisfactoriamente. Para esto, se necesita elaborar un plan de alta que el médico mismo va a proporcionar al personal de enfermería, en el cual registrará los datos relativos al alta del paciente y los documentos del expediente clínico. En el caso de nosotros como personal de enfermería, tenemos el alta escrita por el médico y ahí es donde nosotros vamos a proporcionar la ropa para que se vista y ayudarle al paciente. Avisar al Departamento de Trabajo Social y al servicio de admisión. Y de hecho, vamos a trasladar al paciente al servicio llevando con nosotros el expediente clínico. Ese sería un egreso por mejoría ya cuando el paciente se ha recuperado satisfactoriamente. Bueno, bien. Ahora, el egreso voluntario, puede darse por motivos económicos de transferencia a otra institución o inconformidad por la atención prestada o inadaptación en el medio hospitalario. Bueno, un egreso voluntario se caracteriza porque el paciente decide irse del centro o del hospital. ¿Por qué? Porque no quiere estar ahí, no se siente adaptado al área o al medio hospitalario,
por una inconformidad de que no lo tratan bien, no se siente bien, no le dan informes o por motivos económicos en el caso de hospitales particulares en lo cual hay costo el hecho de que ellos estén ahí, se genera costo y por ende el paciente no puede solventar esos gastos. También se le llama egreso voluntario cuando es transferido a otra institución por inconformidad, que no le gustó cómo lo atendieron. Para que un paciente tenga un egreso voluntario, nosotros como profesionales de enfermería debemos de brindarle una hoja de consentimiento informado donde el paciente se está haciendo responsable de lo que está realizando. Y como tal, el profesional de salud se lava las manos si llegara a pasarle algo al paciente fuera de este. En el caso del egreso por fuga, es cuando el paciente sale del hospital sin autorización médica. En el caso de la función del personal de enfermería, va a consistir en proporcionar la información necesaria sobre los trámites a seguir en caso de que el paciente se haya escapado. Hay que notificar enseguida al área de trabajo social, al personal de enfermería, jefes de piso y jefes médicos. Hay que hacer anotaciones de enfermería sobre fecha y hora de la fuga del paciente y enviar el expediente clínico al Departamento de Trabajo Social. Otro egreso es el egreso por defunción y este egreso es el egreso en el cual el paciente ya ha fallecido y el personal de enfermería consiste en proporcionar orientación a los pacientes sobre los trámites administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que un egreso por defunción es cuando el paciente como tal ha muerto. En este caso, nosotros como profesionales de enfermería tenemos que brindarle el cuidado de como tal de la técnica de amortajamiento, de limpieza para poder entregar a los familiares a un paciente limpio y amortajado. Estos cuidados se le brindan a este paciente fallecido y también se escucha, se orienta, se calma a los familiares para superar el duelo del fallecimiento. También se tiene que integrar el expediente clínico con las anotaciones correspondientes cómo fue la muerte de este paciente para que así nosotros como profesionales de salud tengamos un documento que nos avale el porqué de la muerte del paciente. Y de igual manera se orientan a los familiares sobre los trámites a seguir por la defunción. Otro tipo de egreso es el alta por transferencia. Y esta alta por transferencia es la que se lleva a cabo cuando por limitaciones de recursos materiales y técnicos especializados, el paciente tiene que ser transferido a otra unidad de salud. Y este tipo de egresos quiere decir que es cuando por una o por otra razón no hay los suficientes medios, los suficientes como tal aparatos, materiales en un área hospitalaria y es necesario poderlo transferir a un nivel más alto. En este caso, hay mujeres embarazadas que llegan a un segundo nivel y no pueden realizarle tal cirugía y es necesario pasarla a un tercer nivel. Este sería llamado un alta por transferencia. Hasta este punto pudimos aprender cuáles son los tipos de ingresos y los tipos de egresos. Ahora vamos a empezar a ver un tema muy importante que son las técnicas de exploración física y relación de anamnesis para la conformación del examen clínico e identificar las necesidades del usuario con calidad y seguridad. 4.1 Anamnesis. Para empezar, vamos a ver en este tema lo que son las técnicas de exploración física, que es un poco más adelante que lo vamos a ver. Pero hoy vamos a ver lo que es la anamnesis. Y la anamnesis es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Para que nosotros podamos realizar una valoración física cefalocaudal de la cabeza a los pies a un paciente, es importante poder realizar una anamnesis. Y una anamnesis es una serie de interrogatorios, una serie de preguntas que se le va a hacer al individuo para identificar y conocer dolencias actuales,
y así obtener información retrospectivas del paciente, determinar elementos familiares, ambientales y personales. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero ya hayan entendido. Cualquier duda estoy para servirles y nos vemos la próxima clase viendo más acerca de las técnicas de exploración física. Gracias.